Bueno, entonces conocido ya, tenemos conocido al territorio de Quíbor por esos primeros conquistadores que llegaron con Carvajal. Carvajal comienza en el Tocuyo, da inicio en el Tocuyo al sistema de encomienda, que fue un sistema que convertía en esclavo al indio que quedaba vivo de esa guerra que ellos desataron contra estos pueblos. El indio que ellos lograban capturar lo encomendaban, es decir, se lo atribuían a un español para que este conquistador lo explotara, lo pusiera a trabajar de gratis. Entonces, Carvajal da inicio al sistema de la encomienda en Venezuela, cuando incluso él mismo deja como su propiedad el pueblo aborigen que habitaba en la región que hoy conocemos como Cubiro, el pueblo de los Collones. ¿Verdad? Pero resulta que luego, eh, cuando el rey tiene noticia de estos sucesos, envía a otro gobernador, ¿verdad? Entonces a enjuiciar a Carvajal, a que investigue los hechos y si hay algún delito allí, enjuicia a Carvajal. Este gobernador, Juan Pérez de Tolosa, viene, llega a Coro, no consigue a Carvajal. Carvajal estaba escondido acá, en esta región. Él logra la información detallada hasta que lo sorprende y prisionero lo lleva desde acá, digamos, desde el actual Quíbor, lo lleva al Tocuyo. Allí lo someten a juicio y Carvajal es ahorcado. Entonces, este Juan Pérez Tolosa decide que la encomienda que él se había este, dado a sí mismo en Cubiro quedara en manos de Diego de Lozada. Pero entonces a partir de allí es que el español digamos, se ambiciona por ese sistema de que le entreguen grupos de aborígenes para ellos explotarlo. Y entonces, eh, luego viene la fundación de Barquisimeto en 1552 y entonces allí Juan de Villegas, que fue el fundador, e incluso elabora unas ordenanzas, ¿verdad? Y en esas ordenanzas queda establecido pues también que los aborígenes serían repartidos entre los conquistadores de acuerdo a lo que ellos consideraban que eran los méritos de esos conquistadores. ¿Cuáles eran esos méritos? El conquistador que más había sido, digamos, violento contra los pueblos aborígenes, el que más se había destacado en esas luchas. Porque también hay que señalar lo siguiente, esa guerra que desataron los invasores contra nuestros pueblos aborígenes, ellos la ganaron porque disponían de mejores armas, disponían del arma de fuego, de la espada, del escudo, de la coraza protectora, de perros amaestrados, de caballos. En cambio, nuestros aborígenes solamente contaban prácticamente con la flecha y el arco. Entonces, este, esa, digamos, esa diferencia de armamento les dio la ventaja al conquistador. Bueno, el asunto es que pasa cierto tiempo y algunos conquistadores españoles, en premio a su servicio, piden tierras aquí en Quíbor. Comienzan a pedir parcelas de tierras que eran de nuestros aborígenes, ¿verdad? Y que ellos arrebataron, expropiaron a nuestros pueblos. Entonces,
ya finalizando ese siglo, en 1596, siendo gobernador de la provincia de Venezuela, Diego de Osorio, dio títulos de propiedad en esta región como a 7 conquistadores españoles. Entonces, ese conquistador español no solamente recibía tierra, sino que recibía un determinado número de aborígenes para que los explotara. Él se convertía en dueño de tierra y en encomendero. Y el indígena que le era entregado para su explotación era un encomendado. Este encomendero, de todas maneras, por las instrucciones que habían, las ordenanzas vigentes, debía asumir ciertas responsabilidades. Él quedaba comprometido a pagarle a la corona española un impuesto que se llamaba medianata. Y quedaba comprometido enseñarle el idioma castellano a nuestros aborígenes y enseñarle la doctrina católica, incluso bautizarlo y darle su apellido. Bueno, así fue como surgieron los primeros alvarados quiboreños aquí en Quibo, ¿verdad? Con apellidos de los Alvarados, de los Mendoza, de los Ruiz, de los Blancos, porque esos eran los apellidos de esos conquistadores españoles, que al bautizar a estos aborígenes con el rito católico, les traspasaban su apellido. Entonces tenemos allí al español sobre un lote de tierra, un determinado número de aborígenes que le trabajaban gratis. Él también estaba obligado a construir en ese lote de tierra una estancia, una casa, ¿verdad? Para cuando él viniera, pues tener donde llegar. Y al lado de esa casa tenía que construir una capilla que iba a servir para el adoctrinamiento católico de los aborígenes. Bueno, en un primer momento esas capillas que se formaron acá fueron visitadas por curas que venían del Tocuyo a oficiar, a bautizar, a enseñarle las oraciones a los aborígenes. Entonces, cuando eso estaba en funcionamiento, es decir, un espacio territorial, un número de esclavos, un dueño, un amo, una capilla, un cura que venía a enseñar la religión, entonces eso se convertía en una doctrina, eso alcanzaba el rango de doctrina. Y en cada encomienda prácticamente se convertía en una doctrina, donde cada español recibía tierra, recibía aborígenes, ocurría lo mismo. Aquí se fueron formando doctrinas pues en donde quiera que había el español explotando aborígenes. Y al principio de esta doctrina se les llamó ambulantes, porque el cura doctrinero que venía del Tocuyo tenía que ir de un sitio a otro, tenía que ir de una doctrina a otra, y entonces se le llamó ambulante. Pero resulta que eso no resolvió el problema definitivo del asentamiento, de la organización del cobro de los impuestos. Cómo buscar una solución que condujera a que todos los españoles, todos los encomenderos pagaran el tributo, todos los aborígenes que ya estaban conquistados, que ya estaban sometidos, trabajaran como esclavos para ese español, ¿verdad? Y cómo esos aborígenes quedaran sometidos a la fuerza del invasor. Entonces allí fue donde se comenzó a planificar la fundación de pueblos de doctrina. Es decir, reunir todas esas encomiendas o toda esa doctrina en un solo sitio, formar con ellas un solo pueblo
y someterlos a vigilancia y a control. Eso les daría a ellos la ventaja de que reunidos en un solo lugar los aborígenes, entonces iban a poder cobrar sus impuestos, iban a despojarle las tierras a los aborígenes, todas sus tierras, y les iban a enseñar el catolicismo, es decir, le iban a quitar todo ese mundo espiritual, cultural, milenario a nuestros pueblos para imponerle un mundo cultural distinto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se buscó con los pueblos de doctrina, y eso es lo que explica por qué ya después de más de 100 años de conquista y habiendo zonas que no estaban controladas del todo, como el caso de Quíbor, Doaca, Yaritagua, Acarigua, etc. Entonces, las autoridades españolas deciden crear pueblos de doctrinas acá, en estos sitios. En 1616 asume como gobernador de Venezuela Francisco de la Hoz de Río. En 1618, él recibe instrucciones del rey de España para que se dedique a organizar pueblos en aquellas zonas o aquellas regiones donde se presentaran todas estas fallas de control militar sobre el aborigen, sobre el control del cobro de impuestos, sobre problemas del adoctrinamiento católico. Y al año siguiente es nombrado obispo de Venezuela en 1619, Fray Gonzalo de Angulo, que se entusiasmó también con este proyecto de crear pueblos de doctrina. Entonces, finalizando 1619, sale Berrío de la Hoz de Caracas en una marcha por el centro y el occidente de Venezuela con la intención de lograr esta meta, es decir, de formar pueblos en aquellas regiones donde todavía no existieran. Berrío de la Hoz había recibido plena colaboración de Fray Gonzalo de Angulo, y incluso cuando a él le llega la orden en 1618, él comienza a nombrar juez pobladores que le fueran preparando el terreno para cuando a 1 año o 2 años después él pudiera hacer esas fundaciones, se hicieran, ¿verdad? Entonces, Francisco de la Hoz de Río nombró a ese juez poblador que le adelantó el trabajo. El trabajo de este juez poblador era hacerse presente en el lugar, reunir a los encomenderos, reunir a los dirigentes aborígenes, que la historia llama cacique, y escoger el lugar, seleccionar el lugar para hacer la fundación. Entonces, de acuerdo todos los encomenderos con el cura doctrinero, le participaban al gobernador para que él viniera a hacer la fundación. El gobernador llegaba, ¿verdad? Hacían un ritual allí, espada en mano, preguntaba quién se oponía a la fundación, y al no haber oposición declaraba fundado el pueblo. Y se determinaba que el centro de ese lugar iba a estar ocupado por una iglesia. Al lado de esa iglesia tenía que haber una plaza, y muy cerca de allí la casa del cura doctrinero. Luego también quedó en las reales cédulas que estos pueblos tenían que tener como territorio, como jurisdicción propia del pueblo, una legua de tierra a los 4 vientos.
Tenía que, ¿para qué? Para que esas tierras fueran sembradas por los aborígenes, tuvieran menos motivos para huir, ¿verdad? Y se vieran ellos como, digamos, manipulados allí con falsas compensaciones, porque de repente a un dirigente aborigen le atribuían una mayor cantidad de tierra que a otro. Pues. Entonces, ¿qué buscaban con eso? Ganarse la voluntad de los dirigentes, porque ellos descubrieron que el pueblo seguía a los dirigentes. El pueblo aborigen obedecía a esos dirigentes, convenciendo o ganándose a ese aborigen, podían ellos conseguir esa meta de que el pueblo aborigen se convirtiera en sumiso totalmente y les obedeciera. Bueno, y seleccionado el sitio para la iglesia, marcada la legua de tierra a los cuatro vientos, seleccionado el lugar para la plaza, se trazaba una especie de cuadro donde iba a estar el pueblo, donde iba a estar la nueva población. Se trazaban calles de 6 varas de ancho, más o menos aproximadamente 5 metros de ancho, y se marcaban a orilla de esas calles, se marcaban solares de 20 varas en cuadro para cada familia aborigen. En ese solar, digamos así, en ese espacio, en esa área, la familia que la recibía, el aborigen con su familia, debía construir su casa y debía mantener allí a su mujer y a sus hijos. Bueno, eso empezó a hacerse en el año 1620. Lamentablemente no sabemos en qué día y qué mes, porque no fue posible conseguir el acta de fundación de Quíbor. Pero con seguridad fue en 1620 porque alrededor de 8 documentos comprueban este año. Luego, en 1625, 5 años después, viene a Quíbor el propio obispo, Fray Gonzalo de Angulo. Entonces, el padre Angulo se consigue con que el templo, después de 5 años, no estaba terminado, no tenía techo ni puerta. Bueno, a pesar de que aquí habían 16 conquistadores españoles alrededor de Quíbor, con sus haciendas, con sus estancias, explotando a los aborígenes, parece que no daban la colaboración suficiente porque el obispo los reúne, les llama la atención y sobre todo a dos de ellos, a Gracián de Alvarado y a uno de apellido Blanco que estaba en Maguace, los llegó hasta amenazar con una multa de 100 pesos de oro y excomulgarlos si en un próximo regreso de él a Quíbor no conseguía el templo culminado. Entonces, a partir de allí Gracián de Alvarado comenzó a construir la capilla de la ermita y se trajo a sus aborígenes que tenía ahí detrás de la zona que hoy conocemos como Guadalupe. Ese sitio se llamaba el Salinero en esa época. Entonces se trajo a sus aborígenes y parece que no hubo problema porque no aparecen documentos donde él haya recibido esa sentencia. Pero entonces, en ese marco es que van surgiendo pueblos como Duaca, Quíbor, Acarigua, Yaritagua, los dos Mucaros, el Alto y el Bajo, Guarico, Cubiro, Chabasquén, Sanare, con ese mismo procedimiento.
el gobernador enviaba un juez poblador que le adelantara el trabajo, que le organizara la fundación y luego él la ejecutaba.